Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, continuando con la clase, ¿sí? Seguimos con la segunda hora de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar con lo que es la parte de citas y bibliografía. Bueno, en la hora anterior ya vimos cómo se insertaba lo que era la bibliografía utilizando las herramientas que nos da Word de una manera automática, ¿no? Insertamos la bibliografía de un enlace o de un sitio web y la de un libro, ¿sí? Ahora, ¿cómo utilizamos una cita? Ya hemos colocado la bibliografía. Nosotros hemos visto las normas APA, que nosotros podemos tener citas textuales de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras y cuando hacemos parafraseo. Entonces, por ejemplo, yo por aquí, voy acá a la siguiente opción, aquí había escrito algo, ¿no es cierto?, así sin sentido. Digamos que es una definición de algo, ¿no? Y quiero insertar la cita. Por ejemplo, esto lo saqué de Aula Clip, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo inserto la cita? Me coloco en el punto, bueno, verifico también cómo es la cita. En el caso que es un parafraseo, doy clic en insertar cita y escojo Aula Clip. Si se dan cuenta, en insertar cita me aparecen las dos citas que yo he insertado. ¿Sí? Estoy en la cinta opción de referencias. Recuerden, referencia donde está todo lo de las normas APA. ¿Sí? Y ahí en referencias justamente está, me va a aparecer en insertar cita, me va a aparecer justamente las dos bibliografías que inserté, la del libro y la del sitio web. Cuando ustedes consulten o hagan sus trabajos deben de tener algo en cuenta. Cuando hagan mis consultas mínimo deben de tener 5 bibliografías con normas APA, mínimo 5. Ya ustedes para hacer sus tesis, ya para cuando estén a un punto de graduarse, normalmente siempre piden de 20 a 40 bibliografías. Entonces ya saben cómo ir realizando sus bibliografías de los libros que ustedes van a ir trabajando, ¿sí? Ahora, digamos que yo aquí en este texto debajo de barra de título ya describí lo que era ese texto de barra de título. Ahora quiero insertar mi cita, entonces cojo, doy clic en insertar cita dentro de referencia y escojo la cita correspondiente, por ejemplo, que es de Aula Clip. Doy clic en Aula Clip y miren, automáticamente me aparece la cita ahí. Aula Clip S.L.2013. Acá abajo, por ejemplo, es la cita, por ejemplo, de Robert Fisher, del Caballero de la Armadura Oxidada, digamos, ¿no? Doy clic aquí en Fisher Robert y automáticamente me aparece ahí la cita, ¿sí? Así de fácil es como yo utilizo lo que es las normas APA en lo que es en cita y bibliografía, ¿sí? Listo. Y para terminar el día de hoy, vamos a crear un nuevo documento. En ese nuevo documento vamos a ver cómo se inserta una tabla de forma, vamos a hacer una tabla totalmente libre, sin trabajar con normas APA. Ya cuando estemos en Excel, ahí vamos a trabajar gráficos y cuadros estadísticos y ahí sí con las normas APA. Ahorita vamos a insertar vamos a hacer un tipo de horario, algo facilito, un horario. Y esa tabla de horario le vamos a dar un estilo, algo que se vea simpático, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos aquí donde dice insertar. Yo en insertar donde dice tabla, yo puedo ir escogiendo los cuadritos y listo, y me aparece, ¿sí? Pero no, vamos a dar clic donde dice insertar tabla y ahí. Desde ya les voy adelantando. ¿Cuándo es una columna? Para lo que es Excel, en Excel van a ver lo que son columnas, filas y celdas. Entonces, ¿cuándo es una columna? Las columnas son las celdas seleccionadas verticalmente, ¿sí? Correcto. ¿Cuáles son las filas? Las filas son las celdas seleccionadas horizontalmente, ¿sí? Entonces vamos a hacer un horario en el cual ese horario va a tener 6 filas, ¿sí? 6 horas, serían 6 horas más el receso 7 y el encabezado serían 8. Entonces el número de filas serían 8 y el número de columnas es de lunes a viernes sería 7 y más el número que lleva sería, sería 5 y más el número principal sería 6, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tabla de número de columnas 6 y número de filas 8. ¿Sí? ¿Cómo lo saco? Recuerden, ¿a dónde me fui? Me fui en insertar, tabla,
Voy a repetir. Siguiente opción, insertar, tabla, acá abajo donde dice, y doy clic donde dice insertar tabla. Y me aparece esta pantallita, aquí le escogía 6 y acá abajo 8. ¿Sí? Y listo, luego que tengo esto, doy clic en aceptar y automáticamente me aparece en mi tabla. ¿Sí? Así de fácil. Ahora quiero que esta tabla se haga un poco más grande. Le hago clic aquí en la esquina, la hago hacia abajo o hacia un costado y ya, hago más grande mi tabla. ¿Sí? Ahora quiero que todos los datos vayan centrados. Le doy clic aquí a este cuadrito, a esta cruz, le doy clic aquí. Voy a presentación y le doy clic aquí donde dice alineación en todo el medio. Entonces todo el texto va a ir centrado tanto de la forma vertical con la forma horizontal. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más grande, ¿qué fue lo que hice? Me coloqué en la esquina y lo que le hice fue hacia abajo, le hice más grande. Para seleccionar toda la tabla, le di clic a este cuadrito de aquí, que está esa cruz, le di clic ahí y seleccioné toda la tabla. ¿Sí? Ahora aquí vamos a colocar N de número y el circulito pequeño de número. 1, 2, 3 horas, receso, 4, 5 y 6. Y listo. Aquí vamos a colocar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Esto como es números, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Si se dan cuenta, si me coloco en la mitad de la línea, se hace otro tipo de flecha. Doy clic aquí, lo hago más acá y lo hago más fino. ¿Sí? Ahora, a lo que le hice más fino, si se dan cuenta, me quedó una celda más grande, otra más fina, una más grande y otra así, ¿cierto? Entonces yo puedo, o si deseo, hacer que el resto de mis filas me queden proporcionadas todas por igual. ¿Cómo hago eso? Selecciono, doy clic izquierdo aquí y arrastro mi mouse, miren. Arrastro mi mouse y no lo suelto hasta tener seleccionado lo que yo quiero. ¿Sí? Luego que lo arrastro, ¿sí? Voy donde dice presentación y en presentación hay la opción de distribuir filas y distribuir columnas. Eso es para distribuirlas todas proporcionalmente, ¿no? Entonces le doy clic en distribuir columnas y miren, automáticamente mis columnas quedan todas parejitas, ¿sí? Ahora, si no pueden seleccionar con el mouse, háganlo con las teclas direccionales, ya les dije. Shift hacia adelante, ¿sí? De lunes hasta viernes y Shift hacia abajo. Bajan un poquito el mouse y hacia abajo. Y ya está, seleccionado. Con el Shift. Con el Shift, el que está debajo del bloqueo de mayúsculas, Shift hacia un costado, Shift hacia abajo y ya está. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí en medio va la palabra receso. Yo en mi tabla también puedo hacer uniones o fusionar filas o columnas o como yo deseo. ¿Cómo hago? Selecciono toda esta fila, ¿sí? La selecciono toda. Si quiero, en vez de que haya 7 columnas, quiero que haya solo una. La selecciono en las 7 y voy aquí donde dice combinar celdas. Y le doy clic en combinar celdas y listo, se hizo una sola. ¿Sí? Ahora escribo la palabra receso y ya estuvo. Si quiero que esto sea más grande, voy a inicio, le aumento el tamaño. Como no estoy trabajando libre, no hay ningún problema. ¿Sí? Y ya está. Esto aquí como es cabecera, le pongo negrita y ya está. Acá los números también negrita y ya está. Acá también negrita y ya está. ¿Sí? Y listo. Tengo ahí mi tabla. Ahora yo quiero poner en cambio mi tabla que se vea un poco más colorida, que se vea mejor, con más color. ¿Qué hago? Voy ahora donde dice diseño. Si se dan cuenta, si yo doy clic acá afuera de mi hoja, miren, desaparece mi cinta de opción de tabla. ¿Sí? Eso deben de tener en cuenta. En cambio, en el momento que yo le doy clic adentro de la tabla,
automáticamente me aparece mi nueva cinta de opción, ¿sí? Que me dice diseño de herramienta de tabla, diseño y presentación, ¿sí? Ahora, quiero cambiar el diseño de mi imagen, quiero que mi imagen, que mi tabla se vea más colorida, mejor. Le doy clic a toda la tabla, ¿sí? Aquí al cuadro donde está la flecha. Se selecciona toda la tabla y ahora sí voy a diseño. Y en diseño, aquí en la flechita que está de más, aquí pueden encontrar, miren, hay un sinnúmero de colores. Voy a coger, por ejemplo, este verde, ¿sí? Y listo. Si se dan cuenta, se me alteró un poco el texto. Voy a presentación, lo vuelvo nuevamente todo centrado. Y listo. Ya tendría ya ahí mi tabla, ¿sí? Ya cambia mi tabla. Y así, si ustedes desean, pueden coger el diseño que más les agrade, el color que más les agrade y listo, ¿sí? Es una forma fácil de utilizar e insertar una tabla y así ya depende de las tablas, cómo ustedes la quieran realizar, cómo la desean, y es solamente elaborarlas, nada más. Si quieren unir líneas, celdas, seleccionan la celda, combinar celdas y la hacen una, ¿sí? ¿Sí? Miren, aquí se pueden dar cuenta la diferencia, ¿sí? Aquí que hice fue unir, ¿sí? Doy control Z para desaparecer todo esto y dejar como estaba antes y listo, ¿ya? ¿Sí? Entonces va a depender mucho de cómo ustedes o lo que ustedes deseen realizar. Lo que siempre les sugiero es que cuenten cuántas filas tiene toda. Primero deben tener bien claro la tabla que van a realizar. Entonces cuentan bien cuántas filas lleva toda la tabla y cuántas columnas también lleva, contando, teniendo en cuenta los espacios o los lugares que ustedes están uniendo, ¿sí? Siempre cuenten esos espacios. Y luego de eso, listo, lo realizan y ya está, ¿sí? Eso sería todo, mis estimados estudiantes, con respecto a Word, y así terminamos la clase del día de hoy con respecto a Word. No la clase, solamente Word, ¿sí? Ahorita lo que voy a hacer es una pequeña introducción, ¿sí? A Excel. No, todavía tenemos 30 minutos, es media hora, es bastante, ¿sí? Entonces, en Excel vamos a hacer, bueno, quién sabe, mejor dicho, vamos a realizar la práctica mejor desde ya, porque si necesitamos ya con ustedes, nos queda poco tiempo. Los exámenes del segundo parcial es en octubre, es por la semana del 12 al 16 me parece. Entonces, ahora estamos en la semana del 7 al 12, de aquí nos vemos la semana del 15, la semana del 22. Entonces, entre estas 3 semanas del 8, 15 y 22, deberíamos de terminar Excel, ¿sí? En la semana del 28 y 5, ahí van a dar ustedes una exposición grupal sobre PowerPoint, más que todo la semana del 28, yo el 5 refuerzo y con eso terminamos el semestre, ¿sí? Entonces toca aprovechar el tiempo lo que más se pueda, ¿sí? Entonces, listo, aquí terminamos Word, ya. Vamos a guardar, bueno, en este caso no vamos a guardar porque no, solamente fue como práctica. Esto aquí sí guardamos y listo. Entonces ya saben, para la siguiente clase van a tener la tarea de la consulta de Excel y les voy a hacer un pequeño examen, ¿sí? Una pequeña prueba de todo lo que tiene que ver a la segunda parte de Word, ¿sí? Todo lo que hemos utilizado, lo que son normas APA, todo eso de ahí va a haber una pequeña prueba, ¿sí? Listo. Ahora sí, vamos a trabajar con Excel. Para trabajar con Excel, ya saben, vamos a abrir lo que es Excel. Para ello vamos a la lupa en la parte de acá abajo. Escribimos Excel y ahí automáticamente nos aparece, ¿no? Damos clic en Excel. Esto de aquí sí me gustaría que lo vayan realizando porque al final es el trabajo que ustedes van a presentar. ¿Sí? Ese va a ser el trabajo final que ustedes van a realizar en Excel, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en Excel? En Excel vamos a hacer un tipo de... es una práctica
Normalmente siempre me ha gustado trabajar así en prácticas, en donde vamos a trabajar con series y a partir de esas series vamos a hacer operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Luego vamos a hacer un poquito de operaciones un poquito más comunes como promedio, suma total, hallar el mínimo, el máximo de una fila, ¿sí? Trabajar con líneas con valores específicos, ¿sí? Sumar entre dos hojas diferentes para obtener un valor en otra hoja. Y luego de ello ya lo que son gráficos y cuadros estadísticos, ¿sí? En este caso vamos a escoger un libro en blanco. Como parte de introducción a Excel, les voy a explicar, bueno, de qué se compone. Si se dan cuenta, las partes de Excel son parecidas a las de Word. Tenemos también una cinta de opción, tenemos una barra de título, tenemos barra de desplazamiento, vertical, horizontal. Ahora, la diferencia entre Word y Excel es que en Word hablamos de documento, ¿sí? Hay hojas en el documento de Word, mientras que en Excel hablamos de libro, ¿sí? Y dentro de un libro podemos tener varias hojas y dentro de una hoja podemos tener muchas hojas más, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Aquí si se dan cuenta estoy en la hoja 1. Si yo quiero crear una nueva hoja, le doy clic en el más y se genera otra hoja, ¿sí? En mi hoja 1 yo puedo tener varias hojas, puedo trabajar en varias hojas dentro de una misma hoja, ¿sí? Entonces eso es lo que nos diferencia de Word. Tenemos igual la barra de acceso rápido, tenemos igual inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar y vista. Difiere entre una u otra cosa con Word. Manejamos lo que son las columnas. Como les indicaba, las columnas son celdas seleccionadas verticalmente. Tenemos lo que son las filas en cambio son celdas seleccionadas horizontalmente, ¿sí? ¿Cómo yo verifico eso? Si ustedes dan clic, por ejemplo, a la columna C, dan clic derecho encima de la letra C y les aparece ahí automáticamente ancho de columna. Entonces se van dando cuenta que están trabajando en una columna. Si doy clic aquí en el número 10, doy clic derecho, aquí me aparece alto de la fila. Entonces ustedes se están dando cuenta que están trabajando en una fila. Ahora, dentro de Excel, si se dan cuenta, hay cuadros, hay cuadrículas. Esas cuadrículas o esos cuadros son denominados celdas. ¿Qué es una celda? Una celda es la unión de ¿qué? De una columna con una fila. Y de ahí viene el nombre de cada una de las celdas. ¿Dónde yo puedo ver el nombre de las celdas? Aquí. Este cuadrito de aquí se llama nombre de celda. Entonces, si yo me sitúo aquí en esta A, estoy en la celda A1, ¿sí? Si me sitúo aquí en la celda, estoy en la celda A3, en la C3, D3, E3, F3, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Dentro de Excel debemos tener en cuenta los siguientes iconos que salen en una celda. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar una celda, miren, por ejemplo, si yo, aquí tengo mi mouse, ¿no es cierto? Lo estoy moviendo. Si me coloco en la mitad de la celda, me aparece una flecha blanca, gruesa, ¿sí? ¿Para qué es ese tipo? Y es una cruz, ¿cierto? Una cruz gruesa, blanca. Si me coloco en el medio de la celda, ¿para qué me sirve? Me sirve para seleccionar celdas. ¿Cómo hago? Doy clic izquierdo y puedo seleccionar hacia abajo, hacia un costado, hacia arriba o hacia donde yo quiera. ¿Sí? Eso es para seleccionar. Entonces, cuando le diga seleccionar, se colocan en la mitad de la celda, clic hacia abajo o hacia un lado y selecciona. Para seleccionar. Ahora, tenemos otro tipo de icono. Por ejemplo, voy a escribir la letra A. Si yo me coloco encima de los lados, si se dan cuenta, en los lados de la celda, me aparece una cruz negra fina con direcciones en cada una de las puntas. ¿Para qué me sirve este icono? Me sirve para mover lo que yo tengo en esa celda a otro lugar. Si yo doy clic aquí y la muevo, aquí por ejemplo la F12 y suelto, la A que estaba en D, bueno, no recuerdo en qué D estaba, se fue a la F12, ¿sí? Control Z, en la D5, ¿no es cierto?
doy clic en la celda, miren, si quiero mover el texto que está dentro de esa celda. Me coloco en los lados, doy clic izquierdo, muevo por ejemplo a la F10 y la suelto. ¿Qué hace? Me mueve el texto. Control Z. Ahora, yo también puedo hacer series, por ejemplo 1 y 2, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo doy clic en mi celda me aparece un puntito verde en la parte de abajo, ¿sí se han dado cuenta? Entonces aquí tengo un puntito verde, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero hacer una serie de números, que es lo que vamos a hacer más adelante en la práctica. ¿Qué hago? Primero selecciono esos dos valores, el 1 y el 2. ¿Cómo dije que seleccionaba? Me colocaba en la mitad de la celda del 1 y doy clic izquierdo hasta el 2 y lo selecciono. ¿Cómo hago una serie? Dando clic izquierdo en el punto verde hacia abajo. Suelto y tengo una serie de 20 números. Ahí. Si se dan cuenta, a un costado me aparece el número 20. Lo suelto y miren, tengo una serie de 20 números. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago aquí una operación 2 más 3, por ejemplo, y quiero que esa operación se repita para todo, yo nomás doy doble clic, como cuando abrimos una carpeta, en el punto verde, doble clic y automáticamente se completa. ¿Sí? Entonces son los tres iconos que deben de tener muy en cuenta en Excel. Si yo quiero hacer una serie, por ejemplo, de días de la semana, entonces pongo lunes y acá martes. Listo. ¿Qué hago? Primero selecciono. ¿Cómo selecciono? Me coloco en la mitad del día lunes, veo que me aparezca ese tipo de flecha, clic izquierdo, de cruz, perdón, hasta el martes. Selecciono. Ahora, ¿dónde hago la serie? Me coloco en el puntito verde y comienzo a bajar. Clic izquierdo en el puntito verde y comienzo a bajar. Y miren, se me hace una serie de días. ¿Sí? Y miren. Automáticamente me hace ahí una serie de días. Yo, por ejemplo, de los meses. Enero, febrero. Sí, con los dos basta y sobra. Me coloco en la mitad de enero, clic izquierdo y febrero y suelto. Me coloco en el puntito verde, clic hacia abajo. Miren, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y si sigo hacia abajo se vuelve a repetir. ¿Sí? Suelto y miren, se completa. ¿Sí? Entonces, esos son los tres iconos que siempre ustedes deben de tener presente. Ahora sí, ya explicado eso, vamos a hacer el trabajo que vamos a realizar. Entonces, lo que vamos a realizar es, vamos a comenzar en la celda A3, en la celda, en la celda A1 vamos a escribir serie, luego en la siguiente vamos a hacer la operación de suma, luego la operación de resta, la operación de multiplicación y luego la operación de división. Listo. Ahora miren, algo muy importante. Si se dan cuenta ahí en la palabra multiplicación me aparece cortado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para que se ajuste la celda o la columna al texto? Hay muchas personas que se colocan en la parte de acá arriba. Miren, si se colocan en la parte de arriba le aparecen las direcciones hacia a lo ancho. Significa que ustedes pueden, al dar clic ahí, pueden abrir o cerrar la columna. Si se colocan acá en medio de cualquier número del 2, 3, 4, 5, la flecha les aparece hacia arriba y hacia abajo. Significa que ustedes pueden abrir hacia arriba o hacia abajo la fila, ¿sí? Entonces se colocan, por ejemplo, aquí en la palabra multiplicación se colocan justo donde termina la D y ahí dan doble clic. Al dar doble clic, automáticamente se ajusta la columna a la palabra, ¿sí? Esa es una forma de ajustar un texto.
Listo. Hasta aquí los espero. Bueno, voy hasta mientras ustedes van escribiendo, van haciendo todo eso, yo lo voy a colocar en negrita, lo voy a centrar, lo voy a poner todo en medio y hasta ahí los espero. Ah, ya, y guardar. No se olviden de guardar. Esto lo voy a guardar en mi documento y voy a ponerlo como práctica. Práctica de Excel. Listo. Y doy guardar. Listo. Entonces ahí ya tengo ya guardado. Listo, hasta aquí los espero. Ya. Ahora, vamos a hacer una serie de 30 números, ¿sí? Entonces, escribo el 1, perdón, de 50. Escribo en A3, escribo el número 1 y en A4 el número 2. ¿Sí? En Excel siempre me voy a manejar de esa manera. Por ejemplo, en A1 está escrito serie, en A3 el número 1 y en A4 número 2. Dígame, Castillo. Profesor, en multiplicación que me salía de cortar. Ya. Ahí como le pongo, disculpe, sí. Ya, Castillo, ya le explico. A ver, por ejemplo, tengo así, ¿no es cierto? Le aparece la palabra multiplicación así, ¿cierto? Entonces, para que se ajuste automáticamente, lo que hago es colocarme siempre al final de la columna y ahí me aparece justamente ese icono, ¿no? La flecha y las direccionales hacia los costados, significa que usted lo puede abrir, ¿no es cierto? Y ahí le doy doble clic como cuando usted abre una carpeta, doble clic, y automáticamente se ajusta el tamaño del texto. ¿Ya? Listo. Ok. Ahora sí. Entonces, estamos en A3. En A3 colocamos el número 1 y en A4 el número 2. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a hacer una serie. ¿Cómo hacemos la serie? Facilísimo. Como les había dicho, vamos a seleccionar los números 1 y 2. ¿Cómo lo selecciono? Me coloco en el número 1 en toda la mitad de la celda de A3. Observen aquí, me coloco en la mitad de la celda A3, clic izquierdo hasta el número 2 que está en la celda A4. Luego que lo selecciono, ahora sí me voy al puntito verde que está en la parte inferior derecha, clic izquierdo y comienzo a bajar. Y miren, y se me va haciendo o me va contando un número a un costado, ¿sí? Y en ese costado me va apareciendo un número, entonces voy a ir bajando hasta que me aparezca el número 50, me pasé. Si yo me paso, mientras yo no lo suelte, ¿sí? Mientras yo no lo suelte, yo puedo subir o bajar el número. Entonces, subo y miren, y ahí me aparece el número 50, que me llega hasta la celda A52. Ya cuando veo el número 50, recién ahí suelto mi mouse. Lo suelto y ahí me aparecen automáticamente los números, ¿sí? Repito, por favor, observen acá a lo que yo estoy proyectando para que después no se pierdan, por favor. ¿Sí? A ver, Profesor, repito. me salió todito 1, 1, 1, 1. Ya, dele control Z. Por eso les he dicho, primero observen acá a lo que yo les estoy proyectando para luego les salga a ustedes. A ver, lo primero que deben de hacer es seleccionar, ¿sí? Si ustedes no seleccionan, no les va a salir. Entonces, primero se colocan en la mitad del número 1, en la celda A3. Clic izquierdo en la celda A3 hasta la celda A4 y sueltan, ¿sí? Y debe de estar así como lo ven en la pantalla. Ahí yo he seleccionado. Si está seleccionado así, les va a salir la serie. Si no está seleccionado de esa manera, no les va a salir la serie.
Listo. Luego que han seleccionado estos dos números, recuerden cómo selecciono. Me debe aparecer este tipo de icono, la cruz blanca, gruesa, ¿sí? En todo el centro. Doy clic en el centro de la celda A3, muevo el mouse hasta la celda A4 y suelto. Ahí recién selecciono. Ahora sí. Luego de haber seleccionado, ahora sí voy a hacer la serie. ¿Sí? Verán que tengo yo el mouse ya suelto, ya no tengo presionado. ¿Cómo hago la serie? Ahí recién, después que he seleccionado esos dos números, ahí sí doy clic debajo del número 2, en el puntito, no en el puntito verde, clic izquierdo y comienzo a bajar. A lo que yo comienzo a bajar me va a aparecer un número a un costado. Y mira, voy bajando y me dice 18, 19, 20. Y sigo bajando. ¿Sí? Observen por favor acá lo que yo estoy haciendo. Sigo bajando y no suelto mi mouse. Miren que me pasé a 67, pero no suelto mi mouse. Si yo no suelto mi mouse, no me aparecen los números. Entonces subo hasta donde yo vea el número 50. Subo, ahí me apareció el número 50. Como eso es la serie que yo quiero hasta el número 50, recién ahí suelto. Y a lo que yo suelto se completan los números. ¿Sí? Y ahí termina mi serie del 1 al 50. Ya, Hasta ahí los espero. ya, profesor, listo. Listo, ok. Salió Hasta ahí estoy yo también, Isi. Listo, ok. Hasta el 50. Bien. Listo. Ahora, en la siguiente parte vamos a hacer la operación de la suma. ¿Sí? Entonces, en la celda B2 voy a escribir, por ejemplo, el número 20. ¿Sí? En la celda B2 voy a escribir el número 20. ¿Ya? Listo. Ahora sí, vamos a aplicar fórmulas dentro de Excel. Ahí sí ya necesito que ustedes vayan apuntando, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer un tipo de suma en donde va a ser una suma, se puede decir, progresiva, ¿sí? Pero lo que yo quiero es una suma con un valor fijo. Ya vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿sí? Una suma progresiva significa que yo voy a sumar de una manera diagonal, es decir, 1 más 20, 21, 2 más 21, 23 y así sucesivamente, ¿sí? Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que todos estos números me sumen solo el valor de 20. Ya les voy a explicar cómo hacemos esto. Vamos a hacer la primera parte, ¿sí? Que es una suma progresiva, ¿sí? Entonces, vamos con la primera fórmula. La primera fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la suma, ¿sí? Entonces, para yo realizar cualquier fórmula, siempre debo colocar el igual. Entonces, igual, ¿sí? Ahora, en Excel, estoy en la celda B3. Ahora, en Excel hay palabras que... Aquí? El igual usted lo saca con el Shift. ¿Dónde está el igual? El igual usted lo saca con el Shift y el 0. Listo. Entonces, recuerden que para toda fórmula siempre ustedes deben de poner igual. Lo que les indicaba. Dentro de Excel hay palabras reservadas. En este caso, suma. La palabra suma es una palabra reservada. Entonces voy a escribir suma. ¿Sí? Suma, abro paréntesis. Ahora me dice número 1, punto y coma, número 2. Ahora, yo no le voy a escribir 1 más 2, no. Porque des en cuenta que, por ejemplo, estamos haciendo un cálculo, por ejemplo, de presupuesto, ¿ya? Que, por ejemplo, tienen ustedes sus estudiantes y quieren hacer compras de, por ejemplo, de globos, digamos, ¿ya? Y ahorita, por ejemplo, preguntaron y los globos les salen, por ejemplo, a 10 centavos. Digamos, un ejemplo. Pero mañana van y los globos bajaron a 8 centavos. Y entonces quieren saber cuánto les sale en total. Entonces no puedo colocarle 1 más
10 centavos y después 1 más 8. ¿Por qué? Porque hay demasiadas personas o hay un número demasiado grande y no voy a ir cambiando número por número. Por eso es Excel. ¿En qué nos ayuda Excel? Que yo, por ejemplo, al escribir el nombre de la celda, cualquier número que esté dentro de esa celda lo va a operar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a operar? Voy a operar la suma de la celda A3, entonces escribo la celda A3, no importa si lo ponen con mayúscula o con minúscula, igual la reconoce, ¿sí? A3 va a tomar el primer número. Si se dan cuenta, miren que automáticamente se me marcó de azul la celda A3, ¿sí? Luego, punto y coma. El punto y coma me separa los números. Y miren en la parte de abajo me va apareciendo la fórmula. Me dice suma, número, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, punto y coma. ¿Sí? Entonces, ¿con quién lo quiero sumar? Con la celda B2. Entonces escribo B2. ¿Sí? Y miren, me aparece de otro color, de color rojo. ¿Sí? Y ahora cierro el paréntesis. Entonces, con esa fórmula estoy sumando el valor que está en la celda A3 con el valor de la celda B2, ¿sí? No importa el número que sea, lo que me va a sumar es lo que esté dentro de esa celda, ¿sí? Luego que he realizado esa operación, doy Enter y listo, y miren, y ahí está hecha la suma, 21. Si me coloco en la celda B3, me aparece el resultado, pero aquí arriba, en la función de fórmula, me aparece la operación que realicé, es decir, la fórmula que yo coloqué. ¿Estamos? No me salió eso arriba. ¿Qué no le salió? No la sumita que dice ahí arriba no me salió. Solamente tengo el resultado que es 21. Pero Ya. en la barra de fórmulas donde dice no me salió la suma, eso que hicimos en el 1 a 3, Ya, ¿usted se lo lo que escribió? hicimos en la suma, eso que dice suma a 3, punto y coma B2, no me salió acá en mi computadora. Ya, pero usted sí lo escribió, ¿cierto? Sí, le Ya, escribí. listo. Eso es porque no está la parte de fórmulas vista. Déjenme ver en qué parte yo la saco. Aquí. Vaya a vista A ver, y ya, dentro ya, de un ratito, vista, ¿no? Espérese. ya, vaya a la siguiente opción Ya, vista. Y dentro de la opción, mire que yo ahorita lo ya, oculté. Dentro de la opción de vista dice barra de fórmulas. Dele clic a barra de fórmulas y ahí le va a aparecer. ya. Listen, ¿a cuál dijo? Dentro de la siguiente opción de vista y en la siguiente opción de vista tenemos barras de fórmulas, títulos, tenemos líneas de cuadrículas, entonces usted ahí le da clic donde dice barra de fórmulas y ahí le aparece la barra de fórmulas. Sí, ¿Ya sí, estamos? sí, me sale sí, sí, ingeniero, pero no me sale el resultado ese, la suma, igual suma, todo eso no me sale. Pero seguro que usted aquí no escribió el número 21, sino que puso la fórmula. Sí, sí, ahí puse la fórmula y me salió el resultado y tenía que salirme igual como usted tiene, pues Correcto. ahí suma y todo eso y no me salió. Ya. Y a Hasta ver, me salió rojito todo. ya, pero ahora debe tener en cuenta lo siguiente. Ya está la barra de fórmula. Miren, si yo le doy clic, escuche. Si yo le doy clic en cualquier celda que no hay fórmula, no le va a aparecer nada. Debe darle clic en la celda donde está el ¿Ya? 21 y ahí le va a aparecer la fórmula. ¿Sí? A ver. Sí, Ya, sí, ingeniero, ya. sí. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, se pone en cualquier otra celda, usted no ha aplicado ninguna fórmula. Si Ya, usted observa, no me aparece tampoco a mi ya, fórmula. sí. ¿Sí? Listo. Así es, así. Ahora Ya, sí. ya, ingeniero, sí. Ya. Ok, Estamos listo. viendo igualito. Ok, listo. Entonces, estamos aquí en el número 21. Ahora, miren Sí, la magia que tiene Excel, ¿sí? La facilidad que tiene Excel. Les había yo a ustedes dicho que en Excel tenemos ese puntito verde que está en la parte de abajo, ¿cierto? Ya, sí. colóquense en ese puntito y le van a dar doble clic. Ustedes al dar doble clic, miren, automáticamente le hace una suma de todo. Sin Ajá. ustedes hacer más fórmulas, solito les hace el cálculo.
¿Ya? ¿Le salió? Sí. Sí. Listo. Entonces, como les había indicado, este es un tipo de suma gradual. ¿Qué significa? Que yo aquí voy a insertar una flechita, ustedes no hagan esto, solamente es para, a ver, déjenme ver si aquí tengo, a ver, déjenme ver si tengo algo de anotar, aquí está, sí. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo, déjenme ver, aquí está, ya. Aquí, por ejemplo, me está haciendo un tipo de suma así, ¿sí? Este es el tipo de suma que me está haciendo. Es decir, 1 más 20, 21. 2 más 21, 23. ¿Sí? 3 más 23, 26. 4 más 26, 30. Me está haciendo una suma así en diagonal. ¿Sí? Pero eso no es lo que yo quiero. ¿Sí? Lo que yo quiero es que mi suma sea con un valor específico, con el valor solo de 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo realizo eso? ¿Sí? Ahí es donde viene lo que es un valor fijo. ¿Sí? ¿Qué es un valor fijo? Significa que que se va a realizar una operación con una celda específica. ¿Sí? ¿Cuál es la celda específica o el valor único con el cual yo quiero trabajar? Con el número 20. Ese número 20 está en la celda B2. ¿Sí? Entonces vamos a la fórmula de la celda B3, donde está el número 21, y vamos a modificar la fórmula, ¿sí? Ya sea que ustedes la puedan modificar acá directamente dentro de la fórmula o dando doble clic en B1, donde ustedes deseen. ¿Qué es lo que vamos a modificar? ¿Cuál es la celda que yo quiero dejar fija? La celda B2, ¿cierto? Quiero que 1, 2, 3 hasta 50 sume con la celda B2. Para esto, en Excel se utiliza el signo de dólar, ¿sí? Entonces voy a colocar mi signo de dólar antes de la B y después de la B, ¿sí? Y me debe quedar ahí la fórmula. Igual suma A3, punto y coma, signo de dólar B, signo de dólar el 2. ¿Ya? Luego que tienen eso, dan Enter, aparentemente no pasa nada, aparece solo el número 21. ¿Sí? ¿Estamos? Profesor, Dígame. de lo que le di el enter, en el 21, no, le di doble clic en el 21, en vez de salirme el 23, 26 de eso, me sale el número 2, 3, 4, 5, así y así sucesivamente. Pero no me salen las cantidades que usted tiene ahí. Ya, no hay problema, tranquila, no hay problema. Solamente Ya. quiero que en el 21 le aparezca esta fórmula, nada más. Sí. Listo. Ahora sí, nos colocamos en el punto verde, doble clic en el punto verde y miren que cómo cambia. Debe aparecer estos números. 21, 22, 23, 24 hasta el 70. Y guardo. Bueno, ya me quedan solo 5 minutos y la clase, bueno, ya terminó. Pero bueno, quiero verificar que todos estén hasta ahí. Ujú. Recuerden que depende bastante de la primera fórmula, de la celda B3. En la celda B3 debe decir igual suma A3, punto y Sí. coma, signo dólar B, signo dólar 2, cierro paréntesis y Enter. Luego que he realizado eso, le doy doble clic en el puntito verde del 21 y automáticamente el resto de celda me aparece, miren, A4, punto y coma con la celda B2 y así todas me suman con la celda B2. ¿Estamos? Sí. Quiero que me confirmen eso, por favor. Como es no pude llegar hasta donde usted está, el ingeniero. Me quedé ahí hasta donde, por decir el signo Sucres, no le encuentro. ¿Cómo le hallo? Ya depende del tipo ¿cómo es que es? De teclado que tenga. No tengo. Normalmente está en el 4, No tengo. Shift número 4. Ya. Ahí, ya le hallé. Listo.
Listo, coloquen ahí la fórmula, luego le dan Enter y luego doble clic en el puntito verde y listo. Bueno, estimados estudiantes, ya se acabó la hora, ¿sí? La siguiente clase voy a repetir una partecita de lo que hemos realizado ahorita porque vamos a ir trabajando con este libro de Excel. Guarden este libro de Excel, pónganle un nombre que con este de aquí vamos a trabajar todo lo que es Excel, ¿sí? Listo. Ya, profesor. Eso sería ya, ingeniero, todo. gracias. Ya, ok. A ver, como tarea Ya me van a salió. subir. Ya, correcto, excelente. Entonces, como tarea, para la siguiente clase va a quedar la consulta de Excel, ya les voy a publicar en el aula virtual. Esto de aquí va a quedar como práctica, lo van a subir como práctica en el aula virtual y un pequeño examen que van a rendir, ¿sí? Que es sobre lo que hemos hecho anteriormente de Word, ¿sí? Eso sería todo. Bueno, estimados estudiantes, nos vemos, pasen bien, una excelente semana y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. Listo, chao, pasen bien. Gracias a ustedes también. Gracias, profesor. Ya tengo igualito al suyo. Qué bueno. Pasen bien. Ya.